damos la bienvenida a Amor por los Libros. Estamos en un programa especial, ya lo habrán notado ustedes. Este sol es el sol poblano. Es un sol enriquecedor, calientito. Es un sol de Zacatlán de las Manzanas. Y aquí estamos este día para tener una conversación más cercana, más pues familiar, más entrañable con el señor presidente municipal de Zacatlán, con el señor Mario Alberto Cruz, que nos hace el favor de acompañarnos en este día y a quien le doy la bienvenida a su casa. Señor presidente municipal, mucho gusto. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí en este bello pueblo mágico, en donde lo que nos caracteriza es la hospitalidad, el agrado de tener a visitantes y sin lugar a dudas, pues muy contentos en este día en particular, porque marca afortunadamente este interés de la administración que represento en fomentar la cultura a través de eventos importantes y de relevancia para beneficio de una sociedad que necesita y que desea creer y saber que los valores fundamentales son a través de la cultura y de fortalecer ese interior. Sí, bueno, el personaje principal es el libro. Hay dos personajes principales, el libro y la gente. Claro. ¿Verdad? Se trata de un intercambio de libros, de hacer actividades artísticas, culturales alrededor del libro. Sí. Ya hemos visto, estamos en esta plaza, acá está el famoso reloj musical, ¿verdad? Sí. Detrás de nosotros, y hemos visto a la gente por ahí deambular llevando sus libros. ¿Usted llevó su libro? Claro, sí, este evento importante, efectivamente aquí en el corazón de la Casa de los Zacatecos, el reloj floral que es único en Latinoamérica con sus dos carátulas, monumental, y que este evento haya sido presidido por su servidor, acompañado de mi cabildo, de mis regidores, de mis directores, donde venimos a donar un libro. Yo, en compañía de mi esposa, donamos uno de arquitectura, porque nuestra formación es arquitectos, y también un libro que me regalara la señora Espinosa Iglesias, la presidenta del patronato del Museo Amparo, en vida, ya hace algunos años, y que sin lugar a dudas yo lo guardaba por ahí en compañía de otros documentos. Hoy quise ponerlo a la disposición del acervo bibliográfico de la presidencia municipal, y bueno, libros del presidente de la República que nos envía, de nuestro amigo el gobernador Rafael Moreno Valle, acompañado por 2 cajas de libros que nos envía su señora madre, sumada a este esfuerzo. Entonces muy contento, muy satisfecho, pero particularmente de la participación de la sociedad, de las instituciones educativas que se han dado cita desde días anteriores a venir a dejar sus libros. Ayer tuvimos que enviar varios vehículos a diferentes partes de Puebla, del Estado de México, a hacer una recopilación de todos los libros que hicieron favor de donarnos para que formaran parte de esta biblioteca magna que vamos a dejar a partir del día de hoy aquí en Zacatlán. Bueno, aquí se está formando una biblioteca municipal, pero ¿por qué no hablamos de su biblioteca personal, de su biblioteca familiar, de los libros que había ahí? Me imagino, bueno, a veces hasta huelen a libro viejo, a casa de la abuela, sí, ¿verdad? A pan recién hecho. A pan recién hecho, sí. Yo recuerdo un libro independiente de los dibujos animados de una colección muy grande que nos regalaba mi padre, poco a poco irla formando ahí, que trabajaba en una editorial, toda una historia, un compendio de Walt Disney. Había por ahí un libro que me empezó a generar mucha cosquilla, un libro por ahí en un cajón, en un baúl de mi abuela, en donde resaltaban unos sellos oficiales, etcétera, y era un compendio legislativo porque mi abuelo fue diputado, y en el interior venía su nombre y venían varios hechos y acontecimientos en el estado, ver la historia de Puebla contado por algunos legisladores, historiadores en ese libro. Y bueno, a mí me apasionan los libros de historia, no soy un doctor en la materia, pero me gusta echarme un clavado ahí a la historia de nuestro país, a la historia del mundo. Un libro por ahí que me regala mi padre, muy ilustrado, de los grandes acontecimientos del siglo XX, un compendio donde venía historia de las guerras, de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, de los descubrimientos y del hombre en la luna, etcétera, etcétera, que van marcando en su servidor ese hábito de vez en cuando
hojear un libro. Meterse a las páginas de un libro como si fuera una gran aventura, porque el viaje a la luna pues es un hecho histórico, 1969, Sí, de ¿verdad? julio del 69. Sí, si es mal un, no estoy. es un gran paso para un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, dice Neil Armstrong, Neil Armstrong, cuando pisa la luna y deja su huella ahí. Pero también es una novela de Julio Verne, El viaje a la luna. Exactamente. Entonces, digo, un siglo antes, Julio Verne se había imaginado llegar a la luna. Yo me quedo con esta imagen del niño que encuentra a su familia en un libro, el nombre del abuelo. Sí, ¿Qué se siente? Pues muy satisfactorio, la verdad, el compartir ese tipo de anécdotas contadas de mi abuela, de algunos de mis tíos los mayores, que les tocó vivir esa etapa legislativa con mi abuelo. Y pues me envuelve, o sea, nos empieza a envolver de mucho gusto. Y que yo provengo de una familia humilde, y que un familiar, un abuelo, se encuentre ahí mencionado como legislador, como diputado, pues para mí era digno de presumir ahí con los amigos, con los cuates. Y bueno, el hábito de la lectura, pues también, si no, y lo tengo que reconocer, si no es de todos los días, pues se me empieza a fundar desde hace muchos años. Y en mi acervo podemos encontrar esos libros de JJ Benítez, por ahí, de Caballo de Troya, que también nos involucraban en imaginarnos, estar ahí en los pasajes de la Biblia contados a través de un personaje supuesto de deambular por los orígenes de nuestra humanidad. Pues bueno, resultaba interesante. Sí, bueno, los orígenes mitológicos, y México tiene muchos orígenes mitológicos también. Aquí en Zacatlán, los nahuales, por ejemplo. Exactamente. Que son personajes de nuestra mitología y que forman parte también de nuestra literatura, como El Diosero, por ejemplo, de Francisco Rojas González, donde sale pues muchos de estos personajes, o los aluches yucatecos, pero los nahuales de aquí. Sí, aquí, bueno, hay un grupo de cronistas que sean, incluso escritores, el maestro Parker, que se ha dedicado a hacer compendios de algunas novelas, de algunas historias, que marcan esa mitología local, esas creencias, esas leyendas del jinete sin cabeza, del nahual, y que nos adentra en pasajes de calles conocidas, de andadores conocidos, incluso de nombres de familias que aseguran haber sido, si no víctimas, espectadores ópticos de este tipo de pasajes. Protagonistas vivos. Exactamente. Entonces, muchos conocidos, y bueno, resulta interesante, curioso. Hoy, desafortunadamente, yo creo que está un poco desgastado ese hábito, ese fomento a la lectura. Lo veo con mi hijo, que pues hay que repasar muchos días el hecho de que fomente, de hacerle atractiva la lectura, pero a mí me tocó ser lírico el asunto, ¿no? Entonces, muy satisfecho por lo poco que quizá pueda existir en mi acervo personal, hoy cubierto de muchos libros de arquitectura, de mi formación, de mi pasión por la arquitectura, de la evaluación, y que sin lugar a dudas van siendo parte del ego personal, de contar con una bibliografía en la cual yo puedo adentrarme y puedo decir, en este libro habla de esto o habla del otro. O me marcó por tal o cual circunstancia, tal o cual condición, tal o cual momento. ¿Por qué la arquitectura? ¿Por qué esa decisión? Porque uno elige una vocación por alguna razón específica. ¿La arquitectura por qué? Porque a la hora de estar formado en la fila para ir a solicitar mi ficha como abogado, resulta que los planes de estudio que llevaba ahí, pues resulta ser que me gustaba el dibujo, me gustaba la matemática, me gustaba todo, y a la hora de llegar ahí pido arquitectura en lugar de derecho, que era una corazonada. Sí, debo reconocerlo, y que desde el primer día que yo ingresé a la Facultad de Arquitectura es una pasión para mí, me fascina, yo estoy maravillado, me gusta mucho el derecho, tengo tíos abogados, me apasiona también, pero mi formación, el hecho de haberme adentrado profesionalmente en la arquitectura me ha marcado significativamente. Entonces fue un acierto enorme el haber elegido esa profesión, y después de
casi 15 años de practicarla, sigo fascinado, sigo encantado, sigo colectando libros, no me adentro exclusivamente a lo que hoy tenemos rápidamente, que es la red, y podemos estar en cualquier parte del mundo descubriendo lo que haya. Soy partidario de adquirir, de comprar, de estar buscando libros de arquitectura, que es mi pasión. Su pasión. Bueno, creo que fue Le Corbusier que dijo que la casa es una máquina para vivir. Sí. Creo que fue él, no me acuerdo. Sí. Yo pienso que el libro es una máquina para vivir también, en otro sentido. Sí, yo creo que es una herramienta, Sí. una herramienta sin fin, porque el conocimiento no tiene límites. Lo que podamos encontrar allá dentro de un libro es infinito. Nos puede marcar, si lo queremos ver de manera académica, de manera metodológica, nos puede marcar muchas líneas de investigación, lo que diga un libro, lo que diga un autor, lo que diga un poeta, lo que diga algún arquitecto famoso. Se puede mandar a la vertiente de otro libro y generar puentes entre bibliografía de manera interminable, ¿no? Y que sin lugar a dudas eso nos va marcando como personas, como seres, como profesionistas, y que si tenemos esa dedicación y esa vocación de querer estar superándonos, pues bueno, es un puente interminable de una bibliografía a otra, a un documental, y regresamos al inicial. Entonces, para mí, eso es lo que significa un libro. Es una fuente inagotable, sí, de conocimiento, inagotable. Sí. Bueno, tenemos todavía algunos minutitos, así es que le quiero hacer una pregunta. Hay un libro al que uno siempre regresa. ¿Quién sabe por qué? Aquí nuestros queridos invitados que hemos tenido en Amor por los Libros me dicen: yo regreso siempre a tal libro y lo leo de manera religiosa casi cada tanto. ¿Hay en su caso algo así? En mi caso personal no es tan marcado. Hay algunos autores recientes que me gusta leer cotidianamente, que retomo algunas de sus frases, que retomo algunas de sus recapitulaciones de lo que narran. Francisco Martín Moreno, para mí me apasiona el cómo... El historiador. Historiador, cómo va narrando, cómo va hilando. Se me hace muy elocuente, se me hace muy objetivo. Me gustan Bien. Los libros de Francisco Martín Moreno. Bueno, estamos en Amor por los Libros platicando con el señor presidente municipal de Zacatlán, Mario Alberto Cruz, y vamos a hacer una pausa para una capsulita que tenemos que se llama Entre Páginas, y regresamos. Aquí detrás de nosotros está la gente disfrutando de la plaza pública, así es que pues nosotros vamos a disfrutar con ellos también. Adelante. Es parte de este paisaje urbano que tenemos. No se vaya, regresamos en Amor por los Libros. Ahorita volvemos. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, historiador, filósofo y político italiano, nació en un pequeño pueblo a unos 15 kilómetros de Florencia el 3 de mayo de 1469. De orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Sus escritos sobre habilidad política, amorales pero influyentes, convirtieron su nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. Su vida podría ser dividida en 3 periodos, cada uno de ellos representa en sí mismo la historia de Florencia. Su juventud coincidió con la grandeza de Florencia como potencia italiana bajo el mandato de Lorenzo de Medici, el Magnífico. La caída de los Medici en Florencia ocurrió en 1494, el mismo año en el que Maquiavelo se integraba en el servicio público. Durante su carrera como oficial, Florencia fue libre bajo el gobierno de una república, la cual duró hasta 1512, cuando los Medici regresaron al poder y Maquiavelo perdió su puesto. Los Medici gobernaron Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando fueron nuevamente retirados del poder. Este fue el periodo de actividad literaria de Maquiavelo y también de su creciente influencia.
Sin embargo, murió a semanas de la expulsión de los Medici el 21 de junio de 1527, a los 58 años, sin haber recuperado su cargo. Maquiavelo fue considerado uno de los grandes escritores en su colegio. Además de escritor, fue un militar muy reconocido que influyó en el humanismo. El maquiavelismo, como término, ha sido utilizado para describir los principios del poder político a partir de la máxima: el fin justifica los medios. Desde su punto de vista, el gobernante debería preocuparse solamente del poder y solo debería rodearse de aquellos que le garantizarán el éxito en sus actuaciones políticas.